día de Navidad se rezan 3 misas. Vamos a leer los 3 evangelios de la misa. La misa de Gallo, la noche. El evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo se promulgó un edicto del César Augusto mandando empadronar a todo el mundo. Este primer empadronamiento fue hecho por Cirino, gobernador de la Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de la familia de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, la cual estaba encinta. Y estando allí, aconteció que se cumplieron los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no quedaba lugar para ellos en el mesón. Había unos pastores en aquellas cercanías que estaban vigilando durante la noche, guardando su ganado, cuando he aquí que se puso junto a ellos un ángel del Señor, y la claridad de Dios les cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Díjoles el ángel: no temáis, porque vengo a anunciaros un grande gozo, que lo será también para todo el pueblo. Y es que hoy os ha nacido el Salvador, que es el Cristo, Señor, en la ciudad de David. Esta será para vosotros la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Y de pronto apareció con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El de la misa de la aurora ha tomado el evangelio de San Lucas. En aquel tiempo los pastores decíanse entre sí: vamos a Belén y veamos lo sucedido y lo que el Señor nos quiere hacer saber. Y fueron gozosos y encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Viéndolo, conocieron la revelación que les había sido hecha referente a aquel niño, y todos los que lo oyeron se admiraron de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Y regresaron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les había sido anunciado. El tercer evangelio de la tercera misa que acabamos de escuchar es el comienzo del evangelio, el prólogo del evangelio de San Juan, que rezamos todos los días en la misa. En el principio existía ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él no ha sido hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas, mas las tinieblas no lo han recibido. Hubo un hombre enviado de Dios, por nombre Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por él todos creyesen. Él no era la luz, sino el que había de dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria,
gloria, cual el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, nos dice, pueden tomar asiento. El Papa Pío XII nos dice en esa encíclica que el año litúrgico, cuando la Iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor, nos va proponiendo distintas fases de la vida de nuestro Señor durante todo el año, simplemente para que lo tengamos como ejemplo a seguir, para que tengamos un modelo a quien imitar para conseguir el cielo, nos dice que esas fechas, esas conmemoraciones, esos recuerdos no es una simple representación teatral, sino que tiene un valor místico en sí mismo, la misma fiesta que la Iglesia nos propone a considerar, a imitar y, por lo tanto, a espiritualizar en nuestra propia santidad. Hoy tenemos la fiesta de la Santa Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en cuanto hombre, cuando decidió cumplir aquella promesa que había hecho nuestros primeros padres y había repetido tantas veces en el Antiguo Testamento, de venir a redimir a los hombres, haciéndose hombre como ellos y pagando esa deuda para poner precisamente la paz entre la humanidad y el Creador. El ángel se aparece a los pastores y les dice: un gran gozo les tengo que anunciar, ha nacido el Salvador de los hombres. Entonces me imaginaba cuando Dios en el cielo, nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra forma de pensar, pero ¿cómo habrá sido en el cielo cuando la Santísima Trinidad, reuniendo a todos los ángeles, les anunció que la segunda persona de la Santísima Trinidad se iba a hacer hombre? Los ángeles, seguramente, y estoy humanizándolo, se sorprendieron ante tamaña enormidad, en el sentido de que la misma divinidad que no cabe en los cielos iba a tomar el cuerpecito de un niño para ser verdadero Dios y verdadero hombre. Deben de verse sorprendido enormemente los ángeles, y no solamente sorprendido con ese anuncio, sino que luego, en viéndolo nacer, no ya en un palacio de oro y de cristal y de diamantes, sino en un humilde pesebre, más sorpresa todavía, ya que ellos conocían la grandeza de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo debemos entonces imaginarnos nosotros ese amor terrible, inmenso, que Dios nos mostró? Porque los ángeles inmediatamente le habrán dicho a la Santísima Trinidad: Señor, Creador, que nos creaste de la nada, ¿por qué haces eso? Y nuestro Señor les habrá dicho, la Santísima Trinidad les habrá dicho: es por amor de los hombres, es por amor de la criatura. Y los ángeles habrán dicho: cuánto ama Dios a los hombres. Siempre que recordamos esta fiesta y la hacemos de nuevo realidad en nuestras vidas, nos imaginamos el pesebre, hacemos nuestros pesebres, adoramos al niño Jesús en la imagencita pequeñita que está entre San José y María, pero siempre pensemos la realidad de nuestros altares, donde allí está precisamente, verdadera y realmente nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos imaginar adulto o lo podemos imaginar como niño, que tantas veces nos ayuda a nosotros, a nuestra devoción, verlo tan pequeñito en un brazo de María y de San José. Y nuestra misma alma también se puede convertir en el pesebre cuando, por la gracia de Dios y con las condiciones requeridas,
podemos recibirlo sacramentalmente en nuestro corazón, y allí está entonces nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a nacer nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas. Cuando nuestro Señor Jesucristo abrió los ojos por primera vez en Belén, realmente vio un mundo devastado. Roma, que era la capital del mundo en aquel momento, adorando falsos dioses y exaltando el placer sin ninguna condición. El mundo griego también idólatra. El pueblo elegido, aquel que había preferido Dios nuestro Señor para que en él se conservara la fe, con una imagen, con una idea totalmente equivocada con respecto al Mesías, que habían tenido en cuenta los profetas y enseñado a los profetas. Apenas un pequeño grupito fue el que vino y reconoció a nuestro Señor. La Santísima Virgen, por supuesto, y San José, y los pastores, estos que nos acabamos de leer, recibieron la buena nueva de que ha nacido el Salvador. Se supone que debe haber recibido una gracia muy especial, una iluminación muy grande de su mente para reconocer en ese pequeño niño, en un lugar tan humilde y tan pobre, al Salvador de los hombres. No es muy diferente la situación actual. Nuestro Señor Jesucristo hoy debe nacer en nuestros corazones. ¿Y cuál es el aspecto del mundo que ve? Casi diríamos peor que en aquella situación, porque en aquella situación había un desconocimiento, en el caso de Roma y Grecia, de lo que era la verdad. En cambio, ahora hay como una especie de apostasía. Luego de haber conocido la verdad, se la dejó, se la abandonó. Y son poquísimos las personas que tienen la gracia de reconocer en ese pequeño niño al Salvador de los hombres. Nosotros tenemos esa gracia, al igual que los pastores de Belén, de reconocer a nuestro Señor Jesucristo en el Mesías, el que enviado, el deseado de las gentes. Y por eso entonces debemos hacerlo realmente nacer en nuestro corazón realmente. Trayendo a colación un sermón del Papa San León Magno, que incluso están recopilados estos sermones sobre la Navidad, sobre el nacimiento, vamos a sacar las consecuencias de lo que debe ser para nosotros la fiesta de la Navidad. ¿Cuáles son los frutos que debemos sacar para renovar realmente esta fiesta tan importante en nuestra alma? Primero, como gran primera disposición, una enorme gratitud. ¿Qué hubiera sido si nuestro Señor se hubiera quedado en el cielo? Seguramente hubiera quedado reinado el pecado original y todos los hombres, por más sacrificios que hubieran hecho, jamás pudieran haber recibido la gracia de la bienaventuranza eterna, de gozar de Dios alguna vez, y eso por toda la eternidad. La gratitud entonces debe ser el primer movimiento que debemos tener ante ese Cristo, nuestro Señor, que nace en nuestras almas. Inmediatamente también debemos hacer que esos frutos encuentren una materia apta en nuestro corazón, y allí debemos hacer la famosa reforma de vida. Yo les dije, no sé si acá, pero en los lugares que me tocó predicar, cuando terminaba el año litúrgico y empezaba el otro, lo importante que es en esos momentos donde se termina algo, empieza otra cosa, y también estamos incluso ahora a punto de terminar el año civil, de hacer ese examen de conciencia para ver qué debemos reformar en nuestras vidas. ¿Cuáles son los pecados que hemos cometido durante todo el año? ¿Cuáles son los vicios en los que más hemos caído? ¿Cuáles son las virtudes que más nos falta practicar? Para tenerlo en cuenta, porque entendámoslo bien, nuestro Señor Jesucristo nació para absolutamente todos los hombres, pero solamente van a sacar fruto
de esa encarnación y luego de la redención del género humano, aquellos que respondan al llamado de nuestro Señor. Y si nosotros somos del pequeño número de los, comparándolo con los pastores que fueron a adorar a nuestro Señor, es inmensa la responsabilidad que tenemos de no ser mediocres, de no ser tibios, de no ser fríos y apagados en el amor de Dios. El amor con amor se paga, y tanto se echaba en cara a San Agustín cuando decía: qué tarde te amé, Señor. ¿Cuántos son el tiempo que usted toca de vida cuando vemos terminar un año y empezar otro? Es un año menos que tenemos para arreglar nuestra situación con Dios. La mejor manera entonces es haciendo una buena confesión, haciendo una buena reforma de vida, que no sea una confesión así de al pasar, que hoy voy, comulgo porque me entusiasmó la fiesta de la Navidad y que después vuelvo de nuevo a mis vicios y pecados. Tiene que haber realmente una gran reforma de nuestra vida, porque la vida se pasa y se acerca a la eternidad. Y tercera disposición que debemos tener, que en el fondo resume a todas las otras, es el amor de Dios. San Alfonso María Ligorio, cuando contemplaba y se arrodillaba delante de un pesebre, él decía: ¿cuánto le costó a nuestro Señor Jesucristo el amarnos? Porque le costó dejar el cielo, encarnarse, nacer en un pesebre para después recostarse en esa cruz y morir en el Calvario para poder recuperarnos. ¿Cuánto le ha costado a nuestro Señor Jesucristo el poder amarnos y el demostrarnos ese amor? Y siempre entendamos que todo eso lo hizo simplemente por nosotros y por cada uno de nosotros. Inmediatamente debe surgir de nuestra parte la correspondencia a ese amor de Dios. Ya que nos toca esta fiesta tan sensible, espiritualmente hablando y también naturalmente hablando, de ver a nuestro Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, convertida en un pequeño niño. Acerquémonos a adorarle y pedirle que nos dé esas disposiciones, entendiendo siempre que al lado de él están la Santísima Virgen y San José, para que intercedan delante del Niño Jesús para conseguir esas virtudes que necesitamos practicar durante todo el año. ¿Cuántas veces habremos hecho esa resolución? Quiero cambiar de vida, ya es momento de que empiece a ser santo, ya de una vez por todas me voy a dedicar a Dios, y después pasan los días, esa disposición se acaba, nos olvidamos de ella y volvemos exactamente lo mismo. Y vuelvo a decir, la vida va pasando y la eternidad se acerca. Pidamos a la Santísima Virgen, a San José y al Niño Jesús, que lo recibimos cuando recibimos la comunión, nos consigan de una vez por todas esa fortaleza y esa perseverancia para mantenernos y llegar a la santidad. Amén.